Cerca de 60.000 personas en Aragón están en paro, una cifra que la Fundación 2100 pretende reducir apostando por la formación. Así lo ha comprobado este miércoles la directora gerente del INAEM en su visita al centro. Se nota el cuidado que trasladan en sus planteamientos hacia el alumnado y los profesores que trabajan en el centro, y también la defensa de esa formación que dan como una formación necesaria para nuestros empleados y también para los desempleados, para poder recualificarse y poder incorporarse al mercado laboral. Y eso se nota no solo en la formación que se da desde el centro, desde la Fundación 2100, sino también en el sistema que tienen, tanto de tutorías para atender al alumnado que reciben, como en todas las mejoras que han implementado en el centro y que lo convierten en un centro excepcional, desde luego, para la formación que imparten. Rinda ha recorrido la sede en la que se imparten más de 20 especialidades formativas. Además, la Fundación colabora con diferentes empresas en las que sus alumnos ponen en práctica lo aprendido y en muchos casos terminan trabajando. Hemos hecho más de 2.700 horas de desempleados en certificados de profesionalidad, con más de 180 alumnos, cursos van desde atención sociosanitaria, en el cual, por cierto, ha sido un éxito, con una contratación de más del 80% de las personas, de los alumnos en las residencias. También cursos de docencia para el empleo, de nuevas tecnologías, sistemas administrativos, etcétera, en todo lo que son las ramas de los certificados profesionales. Y hemos atendido a más de 170 alumnos. Formación para desempleados, pero también para empleados, en una fundación que cuenta ya con más de 3 décadas de experiencia y que se ha consolidado como uno de los centros homologados por el INAEM mejor posicionados de Aragón.